Repaso listo para iniciar nuestro repaso número 4. ¿En qué consiste el repaso número 4? Gracias, Yamile. ¿En qué consiste el repaso número 4? Me refiero al tema 4, el tema 4. No digo que el aula sea repaso 4, el tema 4. Les explico, les explico. Claro, literatura hispanoamericana. Dijimos que tenías que venir leyendo la separata. Siempre es bueno leer la separata. Así que no te olvides. Ya. A ver, antes de empezar, mensaje a la nación, algo sencillo y básico. Yo sé que estás con la angustia por lo del prospecto, pero la semana pasada ya habíamos hablado de ello, ¿cierto? La semana pasada, cuando ya teníamos el prospecto, planteamos que íbamos a hacer un cambio y el cambio es efectivo. Te explico. ¿Cómo va a ser el cambio? Obvio que sí, todo lo que vamos a hacer viene en el prospecto. Todo lo que hemos hecho viene en el prospecto. Estamos de maravilla, ¿por qué? Porque nosotros hemos trabajado teoría literaria, está en el prospecto, hemos trabajado literatura universal, está en el prospecto, hemos trabajado literatura española, está en el prospecto, vamos a hacer literatura hispanoamericana, está en el prospecto. Pero un momento, profesor, usted no ha hecho Homero, no ha hablado de Dante, no ha hablado de Dostoyevsky ni ha hablado de Kafka. Tampoco ha hablado del Mío Cid, no ha hablado de Garcilaso, no ha hablado del Quijote, ni tampoco ha hablado de Federico García Lorca. Exacto. Vamos a cambiar, porque nos iban a sobrar semanas y vamos a hacer full realismo, full indigenismo. La próxima semana, por eso es lo que quiero decirte, hay un cambio en el sílabo. La próxima semana, semana número 5, Literatura Universal 2. Homero, Dante, Dostoyevsky, Kafka. ¿Correcto? Homero, Dante, Dostoyevsky y Kafka. Un ratito, Alex. La semana número 6, correcto, la semana número 6 va a ser Literatura Española 2. Mío Cid, vamos a tener a Garcilaso, vamos a tener a Cervantes y a Federico García Lorca. La semana número 7 trabajamos literatura peruana, igual que en la semana número 8, así hasta en la última semana hacemos Hispanoamérica 2, de tal manera ya está todo, ya está todo. El objetivo es que vamos a hacer todo, ¿correcto? Si no cambian el prospecto, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trabajar con lo que viene en el prospecto, lo que venía. Realismo, y vamos a trabajar Dostoyevsky, tiempo, personajes, espacios, y vamos a trabajar antecedente del indigenismo, y vamos a hacer indigenismo, indigenismo ortodoxo, no indigenismo, y todos los detalles de los ríos profundos. Pero como ya no viene eso, ahora vamos al prospecto anterior. ¿Listo? Me preguntabas, ¿por qué Edipo Rey es complejo y no dinámico? Es las dos. Edipo es complejo y es dinámico, depende de la pregunta, pero recuerda que eso ya no viene en el prospecto. ¿Listo? Ya que si el personaje es simple, complejo, estático, ya no viene. Y sí, todo depende del texto. Perfecto. Ahora sí, sí, vamos de frente hasta las dos. Empezamos, escúchame, no te distraigas. Vamos a hacer un panorama de literatura hispanoamericana. Tenemos varias preguntas. Como siempre, yo hago toda la teoría para poder ayudarte porque algunos siento que la necesitan y no tiene nada de malo. ¿Listo? Si hablamos de literatura hispanoamericana, esta también es una línea de tiempo. Entonces empezamos haciendo una línea de tiempo sobre la clase de hoy. Si hablamos de literatura hispanoamericana, su nombre lo dice, España y América, ¿cierto? ¿Qué significa literatura hispanoamericana? La literatura española influenciando en el Nuevo Mundo o América. Vamos a ver si tiene diferentes comportamientos. Ah, claro, exacto. Perfecto. Si hablamos nosotros acerca de literatura hispanoamericana, toda esta historia comienza en el año de 1492, en que una expedición española liderada por un navegante genovés llega a la tierra de Guanahani o San Salvador, que luego todo esto sería bautizado como el Nuevo Mundo o las Indias Occidentales, y esto con el tiempo se denominaría América. Aquí comienza esta historia. La historia comienza con la llegada de esta expedición, el choque de culturas, ¿cierto? Así comienza esta historia. Si hablamos nosotros de literatura hispanoamericana va a tener una línea de tiempo. Existen dos etapas fundamentales en Hispanoamérica, de las cuales San Marcos solo se centra en la segunda. Te voy a mencionar las dos por si acaso, pero recuerda que en tu prospecto de admisión San Marcos se centra en la segunda.
Si bien es cierto, San Marcos ahora está tomando muchos más autores que antes, todavía el prospecto de San Marcos es más chico comparado con otras universidades. En otras universidades te piden muchos más autores. ¿Listo? Por ejemplo, si hablamos nosotros de literatura hispanoamericana, hay una pequeña etapa a la que vamos a llamar etapa de dependencia europea. Esto viene en otras universidades, pero no viene en San Marcos, ¿correcto? Por eso lo menciono así brevísimo. La etapa de dependencia europea es la etapa en la que la literatura hispanoamericana es completa imitación de Europa. Esta etapa de dependencia europea va a tener dos momentos básicos, solo lo menciono. El primer momento básico de la etapa de dependencia europea va a ser el que tiene que ver con la primera corriente literaria que aparece en América. No, Jeremy, todavía no. Acá la primera corriente literaria que aparece en América es el barroco. Viene de Europa, viene de Europa. El barroco colonial, claro. Esto lo vamos a ver en Perú dentro de unas semanas. El barroco colonial se desarrolla en América del siglo XVII al siglo XVIII. Antes del barroco solo tenemos crónicas. Solo lo estoy mencionando porque tienes que manejar la línea completa. Aquí está la monjita mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, la precursora del feminismo y los derechos de la mujer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin daros cuenta que sois la misma causa de todo aquello que culpáis. Luego tendríamos la República. Esto también viene en otras universidades y con la República del siglo XIX vamos a tener otra corriente literaria. Esta viene de Francia ahora. ¿Cuál? El romanticismo. El romanticismo es la primera corriente republicana en América Latina de manera predominante. Y con el romanticismo, claro, Melgar no. Colombia, Jorge Isaacs, Melgar es neoclásico, ten cuidado, Melgar es neoclásico. Jorge Isaacs, el autor de María, la historia ambientada en el Valle del Cauca, ¿cierto? Ahora sí, no se burlen, no se burlen, ¿qué pasó? Ya está. Esto de acá solo lo menciono, esto no viene en San Marcos. Entonces, San Marcos te pide a partir de aquí. El prospecto de San Marcos inicia precisamente a partir de aquí. El prospecto de San Marcos se caracteriza porque comienza en Hispanoamérica a partir de 1888. ¿Y por qué ese año? Porque en 1888 se publicó un libro de cuentos y poemas llamado... Te demoraste. Azul, ahí está. Y es ahí donde se funda el modernismo. Esta segunda etapa de Hispanoamérica se va a denominar la etapa de autonomía. Esta es la etapa en la que América se vale por sí misma. Esta es la etapa donde la literatura hispanoamericana deja de imitar a otras literaturas. Ajá, y esto nace con el modernismo rubendariano. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo de Hispanoamérica para que sepas quién escribió qué, cuándo y cómo. ¿Listo? Si hablamos nosotros de la etapa de autonomía, podemos señalar al menos 4 momentos. Y de estos 4, al menos 3 son fundamentales para tu examen de admisión. Claro, comenzamos con el modernismo. La primera corriente literaria original de Hispanoamérica se va a llamar modernismo. Si hablamos nosotros acerca de la literatura modernista, exacto, Rubén Darío. Si hablamos nosotros acerca del modernismo, primero, el modernismo nace en 1888 cuando el poeta nicaragüense Rubén Darío publica en Chile un libro de cuentos y poemas llamado Azul. No, el arte no es mercancía, al contrario, el arte se niega a ser mercancía. En el mundo quieren ver al arte como una mercancía, pero el modernista reacciona contra eso. El modernista se niega a entrar a la sociedad de consumo, por eso lo marginan, ¿correcto? Por eso lo marginan. Es aquí, en esta etapa, donde vamos a tener la primera corriente original de América. Esto es lo que se suele hablar del modernismo. Voy a explicarte detalles en breve, te voy a decir todo lo que te puede preguntar el examen acerca del modernismo. Acá simplemente estoy presentando una línea de tiempo. Si tuviese que establecer
si tuviese que establecer fechas, porque a veces los exámenes de admisión piden fechas, podría decir que el modernismo nace en 1888 y el último gran momento del modernismo va a ser en promedio 1905. En realidad a veces 1906, porque entre 1905 y 1906 aparecen los dos grandes poemarios modernistas. ¿Cuáles son? Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío aparece en 1905. En 1906 aparece Alma América. A partir de allí el modernismo desaparece, cae. 1916, 1915, no, eso ya es época casi posmodernista. Eso ya es posmodernista, ¿correcto? El modernismo nace en 1888, en 1896 se reafirma, claro, muere Rubén Darío, pero el que muere un poeta no significa que la corriente persista hasta el último día de su vida, esa es otra cosa. Estamos hablando de momentos que influyen. Los momentos de influencia de una corriente no duran más de 20 años, no duran más de 20 años. ¿Listo? Ahora, es en esta etapa donde nosotros vamos a tener acá al nicaragüense Rubén Darío. Repito, el modernismo gira en torno sobre todo a Darío. Por eso, el modernismo nace cuando Rubén Darío publica Azul en 1888. El modernismo se reafirma cuando Rubén Darío publica Prosas profanas en 1896. Y el modernismo va a cambiar, mejorar y perfeccionarse cuando Rubén Darío publica Cantos de vida y esperanza en Madrid en 1905. 1905. Ahí está. Y meses después Chocano publica Alma América también en Madrid en 1906. Por eso 1905, 1906 es el fin de la influencia modernista. Luego, como dicen muchos, el modernismo se volvió en la nada con traje de fiesta. ¿Cómo es eso? Se volvió palabra bonita sin nada de mensaje. Por eso después de Alma América ya no hay otro texto importante modernista. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Luego vamos a tener dos momentos. Un primer momento llamado regionalismo. El regionalismo es la variante del realismo. El regionalismo es un capítulo que fue incorporado en el prospecto de admisión a partir de la pandemia. A partir del ciclo 2021 de la PREP se incorporaron dos autores, Jorge Manrique en España y Rómulo Gallegos en Venezuela. Con este nuevo prospecto ya no le vamos a dar tanta importancia a Rómulo Gallegos, pero sí nos sirve aprender qué es regionalismo, porque si vas a estudiar indigenismo, tienes que saber lo que es regionalismo. Si vas a ver Ciro Alegría, si vas a ver Arguedas, tienes que saber lo que es regionalismo. Por eso también tenemos que aprenderlo. Si hablamos del regionalismo, el regionalismo se desarrolla entre 1900 y 1920. Esta es la etapa de influencia regionalista. El regionalismo no es una corriente en sí, el regionalismo es una variante de una corriente. El regionalismo es la variante del realismo. Eso es regionalismo. Claro, es la lucha entre el hombre y la naturaleza, el campo y la ciudad, es la lucha entre la civilización y la barbarie. Descuida que en breve te voy a contar todo para que lo entiendas y de tal manera que cuando hablemos de indigenismo yo te diga, ¿te acuerdas de esto? Sí, es lo mismo. Y vas a ver que es lo mismo. ¿Listo? Ahora, aquí nosotros vamos a tener al venezolano, Rómulo Gallegos Freire, quien llega a la presidencia de Venezuela en 1948. Rómulo Gallegos Freire, el autor de Doña Bárbara, la historia de la hembra tremenda, la mujer fatal, la devoradora de hombres, así le llama el mismo Rómulo Gallegos. Esto sería regionalismo. Pero también voy a mencionar chiquito por acá, por si acaso, para que no se te olvide que en menor escala hay otro momento que comparte la fecha. Este momento se va a llamar posmodernismo. Y esto nos interesa en Perú, cuando hablemos de Valdelomar y cuando hablemos de José María Eguren, porque el posmodernismo también es entre 1900 y 1920.
Paciencia, Bernie, justo voy a hablar de eso, paciencia. El posmodernismo, ¿por qué me interesa? Porque es donde aparece el primer premio Nobel de Literatura en toda Hispanoamérica. Es la primera vez que la Academia Sueca le puso el ojo a Hispanoamérica, a una chilena, Gabriela Mistral, Lucila Godoy, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1945, autora de Tala, Desolación, Sonetos de la Muerte y Maestra Rural. Esto es importante. Ahora, lo menciono brevemente para que lo tengas en la línea y lo menciono brevemente, sí, para que lo tengas también, porque cuando hablemos de Perú vamos a mencionar este tema. Ahora, ojo, estamos hablando de Hispanoamérica y no Latinoamérica, no son lo mismo. San Marcos pide Hispanoamérica y no Latinoamérica. No, Pedro Páramo es una obra y nunca ganó Juan Rulfo el Premio Nobel de Literatura. Juan Rulfo nunca ganó el Premio Nobel de Literatura. Ahora, esto es regionalismo. Estamos bien acá de 1900 a 1920. Como siempre, por favor, avancemos paso a paso. Yo sé que eres repaso, pero a veces te confundes por hacer saltos. Con calma, con calma. Yo sé que vienes de 2 años de preparación de temas en específico, porque San Marcos se volvió temas en específico. Y ahora que estamos volviendo a la semilla, volviendo al prospecto tradicional, no, yo no estoy diciendo que te hayas preparado 2 años, no, ay, entendiste mal. Me refiero a la pandemia. Toda la pandemia el prospecto de San Marcos cambió. A eso me refiero. O sea, lo más probable es que tú te has preparado con el nuevo prospecto. Y entonces, con el prospecto que estamos ahora, ese hasta el ciclo 2019. Yo no creo que tu ki llegue hasta el ciclo 2019 de la pre. No creo que hayas estado en esa época. Es a lo que quiero llegar. Por eso, para muchos, a veces estos temas son nuevos. Para muchos, a veces estos temas son nuevos. A eso es a lo que me refiero. ¿Listo? Ahora sí. Vamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si hablamos nosotros de Hispanoamérica, nos quedan 2 puntos. ¿Cuál es? Primero, poesía de vanguardia. La poesía de vanguardia hispanoamericana es uno de los temas que a partir del ciclo 2020 de la PRE se había eliminado, ¿correcto? A eso me refiero. Y la mayoría de las personas que se ha preparado no había estudiado esto. Por eso a veces estos temas se les hacen nuevos. Para muchos, el curso de literatura ha tenido tantos cambios que es como un volver a empezar, ¿cierto? Sí, es como un volver a empezar. Si hablamos de poesía de vanguardia, aquí estamos entre 1920 y 1940. ¿Listo? Entre 1920 y 1940, nosotros vamos a tener acá la innovación, vamos a tener acá la experimentación, vamos a tener acá el afán iconoclasta, romper con el pasado, oponerte a todo lo pasado, rebeldía, eso es vanguardia. Y es acá que en esta vanguardia nos interesa Pablo Neruda. El chileno Pablo Neruda, Neftalí Ricardo Reyes Basualto, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1971, autor de En Vanguardia, Residencia en la Tierra. Pero el libro que te pide San Marcos se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Precisamente es un libro modernista, no es un libro vanguardista, ¿correcto? Pero es lo que te pide San Marcos y tenemos que interpretarlo. Ya está. Siguiente. Y el último punto, exacto, y el último punto que nos pide el examen de admisión en literatura hispanoamericana, antes eran 2 puntos, ahora es uno solo. Se va a llamar Nueva Narrativa Contemporánea. Antes la nueva narrativa era un capítulo y el boom era otro capítulo. Ahora no. Ahora, bueno, desde hace un tiempo, del ciclo 2018 de la PRE, estos dos son la misma corriente. La nueva narrativa la vamos a dividir en 3 momentos. Primero hay una etapa emergente, se llama etapa de iniciación, que va entre el 20 y el 40, estaría por acá, que tiene que ver con la literatura con influencia regionalista. ¿Ve? Por eso es importante saber qué es regionalismo.
Por ejemplo, en esa etapa emergente está Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría pertenece a una etapa emergente de la nueva narrativa, porque está escrito con las mismas reglas del regionalismo. A eso se le llama etapa emergente. La que nos interesa para el examen a nosotros es la segunda etapa. La segunda etapa se llama consolidación. Y en la consolidación nosotros tenemos desde 1920 hasta 1940. Y en esta etapa llamada de desde 1940 lapsus hasta 1960, 20 años después. Ahora sí, esta etapa de consolidación es la etapa en donde aparecen dos cosas. Primero, las técnicas de vanguardia. América Latina va a desarrollar la multiplicidad de voces, va a desarrollar el desorden lógico, el monólogo interior. Y segundo, la transculturación narrativa. Esto es lo más importante que pide San Marcos. ¿Qué cosa es la transculturación narrativa? La presencia de creencias, supersticiones, mitos, leyendas y demás imaginarios dentro de la literatura hispanoamericana. Por ejemplo, lo real maravilloso. Y si hablamos de lo real maravilloso, acá tenemos al cubano Alejo Carpentier. Y con Alejo Carpentier tenemos El reino de este mundo, en cuyo prólogo está la teoría de lo real maravilloso. El reino de este mundo es una historia que pretende contarnos la independencia de Haití, pero con elementos afroamericanos. Por ejemplo, la licantropía, el poder convertirse en animales, la magia vudú, entre otros elementos más. Tenemos también acá el realismo fantástico o narrativa fantástica. Y en narrativa fantástica tenemos a Jorge Luis Borges. Y con Borges en Argentina tenemos ficciones y tenemos el Aleph. Aquí tenemos que aprender nosotros a diferenciar qué es lo real maravilloso y qué es el relato fantástico. Y ambos diferenciarlos de qué es el realismo mágico, porque los tres no son iguales. Realista mágico sería Juan Rulfo, pero no viene en el prospecto, no lo menciono, pero sí hay un realista mágico que te pide San Marcos, por eso tenemos que diferenciarlos. Con Carpentier vamos a ver lo que se conoce como maravilloso. Con Borges vamos a ver lo que se conoce como fantástico. Y con Gabriel García Márquez vamos a ver lo que se conoce como mágico. Y esto es el boom hispanoamericano entre 1960 y 1975. Y es acá en esta etapa del boom hispanoamericano donde destaca Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en el año de 1982, autor de 100 años de soledad. 100 años de soledad. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿cierto? Ahí está el realismo mágico. Ahora, un detalle. Hemos mencionado el premio Nobel de Mistral en el 45, el de Neruda en el 71, el de García Márquez en el 82. Pero ¿cuántos autores hispanoamericanos han ganado el premio Nobel? Buena pregunta. Ya que estamos por aquí, en la etapa de poesía de vanguardia, solo por cultura general te cuento que el escritor mexicano Octavio Paz, autor de Libertad bajo palabra, autor de Piedra de Sol, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. Y ya que estamos aquí, te cuento que en la nueva narrativa contemporánea, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que también trabajó lo real maravilloso, autor de la novela Señor Presidente, ganó el Premio Nobel en 1967. Y ya que estamos hablando del tema, en el boom hispanoamericano, Mario Vargas Llosa ganaría el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Y con eso tienes todos los autores hispanoamericanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral, Neruda, García Márquez, Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias y Mario Vargas
Llosa. Este es nuestro panorama de literatura hispanoamericana. Hoy vamos a centrarnos en estos dos puntos y cuando hablemos de Hispanoamérica 2, hablamos de estos dos puntos. ¿Se entendió Hispanoamérica? Sí, ahorita le tomamos foto, no te preocupes. ¿Se entendió Hispanoamérica? ¿Se comprendió? ¿Ya tienes más o menos el orden? Perfecto. Ahora sí comenzamos a desarrollar. No te preocupes. Listo, señorita, para su fotito. No se preocupen, ya les mandamos la foto. Ya. Como dice, una que otra cosa que recién veo. Ya, normal, es para eso. Vamos a ir repasando y vamos a ir aumentando temas. No se preocupe. Ah, mira, hasta mandaron la captura de pantalla. Igual acá le están tomando la foto y la foto te la van a mandar, descuida. Ya está la foto, no te preocupes. Seguimos. Ahora sí tenemos que analizar todo lo referente a modernismo. ¿Te parece? ¿Qué dice para San Marcos? Sí, las fechas para San Marcos, para UNI son importantes porque en las preguntas de verdadero y falso juegan mucho con las fechas. Si tú revisas las preguntas de la pre-San Marcos, en donde viene sobre todo verdadero y falso, juegan mucho con las fechas. Me refiero a las fechas en las que se desarrollan las corrientes, las fechas en las que influyen. Eso es importante. Fechas de vida, o eso no tanto, más las fechas de corrientes. A ver, dame un segundito. Que dice, algunas recomendaciones para no aburrirme al leer. Ya, es normal que te aburras, es normal. Si no quieres aburrirte al leer obras clásicas, consejo sabio, no leas obras clásicas. Pero, profe, no las leas. Si no estás acostumbrado a leer obras clásicas, te vas a aburrir. ¿Por qué? Porque no hablan tu idioma, simplemente porque no hablan tu idioma. Te recomiendo que ejercites primero leyendo obras actuales. Las obras actuales hablan tu lengua, hablan tu idioma, se entiende clarito. Y luego ya cuando hagas el hábito, ya cuando puedas leer sin cansarte, ahí recién ves las clásicas que tú quieras. Comienza por leer libros que te gustan, son muy buenos. Ahora sí, vamos, empezamos sencillo. Los audiolibros también sacan de apuro, pero eso sí, siempre te lo digo como consejo. Tú estás ahorita preparándote para examen de admisión, no pierdas tiempo, perdona que lo diga, no pierdas tiempo leyendo libros, obras literarias ahorita. Haz tu lista de libros que vas a leer cuando ingreses y recién cuando ingreses los lees. Antes no. Ahorita dedícate, porque lo que te toma leer un libro es lo que puedes aprender casi medio curso, así que costo-beneficio. Vamos, empezamos entonces. Comenzamos hablando del modernismo. ¿Qué tengo que saber del modernismo? Descuida y confía que lo que yo te estoy tratando de explicar acá es lo que te puede venir. Así que atento, o sea, estoy tratando de hacer toda la teoría para que no tengas ningún problema. Dedícate a estar atento 100% y entender las clases. Vamos a ver, te cuento rápidamente. Sí, me están dando todas las ideas de modernismo, lenguaje culto, exótico, perfecto. ¿Sabes cuál es la mejor forma de aprender un tema? Organízalo en tu mente. ¿Qué significa? Ya, exótico, lenguaje culto, ya, pero vamos a ponerle un orden. Todo tiene un inicio, todo tiene un sentido. ¿Cómo tengo que repasar modernismo? Desde el inicio. Vamos por algo tan sencillo como repetir el año. 1888 se funda el modernismo con la publicación de Azul de Rubén Darío. ¿Qué tan importante es ese libro? Lo vamos a ver ahora. Si hablamos de modernismo, yo tengo que saber que el modernismo no salió de la nada. El modernismo se originó debido a dos características fundamentales que te pide San Marcos. Y esas dos características ya vi que las escribieron. Y esto es lo que vamos a ver. Tú sabes que en la pregunta de ECO no solo tienes que saber teoría e ideas, tienes que saber entenderlas y organizarlas. No, la niña era lámpara azul es peruano, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Vamos, exacto, Jerry, escúchenme, calma. Pensamos, analizamos, entendemos y organizamos. ¿Listo? Primer punto, para entender el modernismo tienes que conocer dos palabras. La primera palabra se llama cosmopolitismo. En síntesis, atento, después no me digas, profesor, ¿qué era esto? No. Cosmopolitismo es una característica del poeta. Cosmopolitismo es cuando el escritor, no la obra, lo voy a repetir toda la clase. Cosmopolitismo es característica del autor, no de la obra. Cosmopolitismo es cuando el autor se siente ciudadano del mundo.
Cosmopolitismo es cuando el autor siente fascinación por lo ajeno. Europa, sí, también Estados Unidos, puede ser África, puede ser Asia, lo que te dé la gana, pero es cosmopolitismo. La Presa San Marcos plantea en Norteamérica y Europa, pero en los poemas a veces te plantean otras cosas. Pero sí, cosmopolitismo es todo lo ajeno a nuestra realidad. Pero escúchame, escúchame, cosmopolitismo es una característica del autor, cuando el autor mira a otras realidades. Yo soy peruano, pero no por eso escucho solo música peruana. Yo soy peruano, pero no por eso solo leo libros peruanos. ¿Te das cuenta? Eso es cosmopolitismo. Mirar otras tradiciones. Habla, vamos a ver cine francés hoy. Ya, pues vemos cine francés. Eso es cosmopolitismo. Mirar, mirar. ¿Estamos bien? Ahora, otra característica distinta, pero relacionada, se llama sincretismo. El sincretismo también es característica del autor, no de la obra. Ojo, yo no estoy hablando de obras todavía, estoy hablando de autores. Sincretismo, ¿qué cosa es? Sincretismo es cuando lo que ves, te gusta. Eso es sincretismo. Sincretismo es, como yo vi el cine francés y me gustó, yo voy a hacer una película parecida, con sus técnicas. Claro, sincretismo se entiende como apropiación del otro, una síntesis entre el otro y yo. Sincretismo es cuando tomo los aportes de otras culturas y los hago míos. Asimilación, síntesis, apropiación, esas palabras se asocian con sincretismo. Entonces, escucha porque gran parte de los errores tienen que ver con estos dos conceptos, no entenderlos bien. Profesor, y si me ponen un poema, ¿cómo distingo cosmopolitismo y sincretismo? Inmediatamente haces esto. Dime cuál es el error en la pregunta que acabo de hacer. Profesor, si me ponen un poema, exacto, cosmopolitismo y sincretismo no es poema, es autor. Si te ponen un poema, la clave es exotismo, nada más, exotismo. Es lo mismo, pero en el poema. En cambio, si te hablan del autor, la clave es cosmopolitismo y sincretismo. Ahorita voy a explicar lo que es exotismo, paciencia. Entonces, cosmopolitismo, cuando al autor le gusta otras tradiciones. García Márquez leyendo a William Faulkner. Eso es de cosmopolitismo. Sincretismo es cuando coge las técnicas de otro autor. García Márquez escribiendo la hojarasca con el estilo de William Faulkner. O sea, asimilando la técnica de William Faulkner. Eso sería sincretismo. El autor decide tomar tal o cual técnica. Claro, copiándose, copiándose. No necesariamente es intertextualidad, porque la intertextualidad es la relación entre los textos, que a veces no tienen nada en común más que el tema. Intertextualidad va por otro lado. Ahora, un detalle. ¿Por qué te digo esto? Porque Rubén Darío miró franceses. Y no solo miró franceses, Rubén Darío aprendió de franceses. Y es así que nace el modernismo. El modernismo nace a raíz de la lectura del parnasianismo. ¿Qué es parnasianismo? Parnasianismo significa el arte por el arte. ¿Por qué hago arte? Porque me da la gana. ¿Por qué hago arte? Porque quiero. ¿Por qué hago arte? Porque me nace. ¿Por qué hago arte? Porque me gusta. No me interesa ganar dinero, no tengo afán de lucro ni nada. Eso aprendió Rubén Darío, el parnasianismo, el poeta insensible. Y Rubén Darío luego leyó a los franceses simbolistas. ¿Y qué es el simbolismo? El simbolismo es la poesía. La poesía no dice, solo sugiere. ¿Cuál es la diferencia entre decir y sugerir? Sugerencia, metáfora. Sugerencia, lenguaje metafórico, lenguaje simbólico. No afirmes las cosas. Una cosa es decir, por ejemplo, hoy es miércoles, estoy diciendo, y otra cosa es sugerir, por ejemplo, en el bolsillo tengo un domingo bien guardado para cuando tú quieras, solo llámame. ¿Cómo? En el bolsillo tengo un domingo guardado para cuando tú quieras, solo llámame. ¿Eso qué significa? Que se puede interpretar de muchas formas. Cuando un texto se puede interpretar de muchas formas, eso se llama sugerir.
En cambio, cuando se afirma objetiva, eso se llama decir. Claro, es como decir llámame cuando tú quieras y no importa el día, lo volvemos domingo, ¿cierto? No importa el día, lo volvemos domingo. Exacto, eso es sugerir. Perfecto, ya lo tienes, lo voy a usar, dice. Ya. Si tuvieras con quién sería bonito. Escúchame, escúchame. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos parnasianismo y tenemos simbolismo. El parnasianismo tiene que ver con Francia, el arte por el arte, y el simbolismo tiene que ver con Francia, la poesía sugiere. Si Rubén Darío miró a los franceses, eso se llama cosmopolitismo. Y si Rubén Darío aprendió de los franceses, eso se llama sincretismo. Te lo explico nivel pollito, nivel pollito. Si tú miras por tu ventana hacia el patio del vecino y te gusta el patio del vecino, eso sería cosmopolitismo. Estás mirando un patio ajeno. Pero si tú miras cómo el vecino arregló su patio y arreglas el tuyo así, eso se llama sincretismo. Sincretismo. Si te gusta la vecina. Bueno, si te gusta la vecina es cosmopolitismo. Si comienzas a vestirte como la vecina sería sincretismo. ¿Te das cuenta? Sincretismo es cuando ya te pones el vestido de la vecina. No lo hagas, hijo. Ya está. Eso sería entonces las influencias. Creo que se entendió. Más fácil no puede estar, ¿cierto? Siguiente punto. Vamos, atento, 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 atento. Ya sabes, deja el vestido. Si hablamos del modernismo, ¿cuáles son las características del modernismo? Si hablamos, no, es que trato de que todos entiendan. El modernismo, claro, una de las principales características del modernismo se llama musicalidad. La musicalidad es la reiteración de los acentos en el verso. La musicalidad tiene que ver con el ritmo. La musicalidad tiene que ver con el ritmo. Piensa en Becker. Volverán las oscuras golondrinas. En tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Dararán, 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 dararán. Ahora, piensa en Darío. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en época en que un ruiseñor había. O piensa en Chocano, soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma y mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado en un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Te das cuenta? Es otro ritmo, a eso se refiere en este caso. Otro detalle, el exotismo. Exótico es lo raro, exótico es lo ajeno, exótico es lo fuera de lo común. Un momento, existen dos clases de raros. Existen dos clases de raro. Por ejemplo, raro en el sentido de europeo, norteamericano, un raro cosmopolita, pero también existe un raro nacional. Si yo te hablo de incas, también es exótico. ¿Por qué? Porque yo no soy inca. ¿Te das cuenta? Existe un raro hacia afuera y un raro hacia adentro. Esto lo vamos a ver en Perú cuando hablemos de Chocano. Existe un raro que te habla de hadas y princesas, como el de Rubén Darío. Y existe un raro que te habla del paisaje americano, como el de Chocano. Cuando Chocano dice la sangre es española, pero incaico es el latido y de no ser poeta quizás hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Eso es exótico, pero propio. ¿Te das cuenta? Entonces, si en un poema me hablan de hadas, princesas, reyes, ¿qué marco? ¿Cosmopolitismo? No. ¿Qué marco? ¿Sincretismo? No. Si te hablan de hadas, princesas, reyes, siempre marcas exotismo. Si te dicen qué característica del modernismo se aprecia en el poema, exotismo. ¿Correcto? Exotismo. Exotismo es una forma de fugar de la realidad hacia mundos mágicos. Eso también es exotismo. Como en el Perú, José María Eguren, La niña de la lámpara azul, exotismo, jugar de la realidad. ¿Listo? Ahora, me hablaste del esteticismo. Esteticismo significa belleza. Cuando leas la palabra belleza, sabes que la clave es esteticismo. Esteticismo tiene que ver con ¿qué? Con el gran compromiso que tiene el autor con la obra literaria. No solo apreciación de lo bello, sino que yo me comprometo a escribir belleza. A veces exagerada, sí, a veces no. Por ejemplo, el esteticismo es hacer de la belleza una forma de religión. Yo le rindo culto a la belleza. Hay un enorme compromiso con la obra de arte. No se sabe si es perla, no se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto en que una paloma pierde acaso la vida, porque es blanca, es pura, es bella, es graciosa y es leve, como un copo de espuma que se cuaja en la nieve, o como una paloma
que se queda dormida. A la que lindo, ¿cierto? Eso es bello. ¿El cisne es un símbolo de belleza? Claro que sí. El cisne es un símbolo de belleza. Por ejemplo, Vallejo fue modernista y cuando Vallejo fue modernista escribió: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Muy bello. Pero cuando Vallejo dejó el modernismo, Vallejo escribió: pasa un hombre, se rasca la axila, extrae un piojo y lo mata. ¿Oye qué? Pasa un hombre, se rasca la axila, estrella un piojo y lo mata. Al ojo se nota que ya dejó el modernismo. ¿Por qué? Porque un modernista jamás diría que se sacó un piojo de la axila. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Ajá, Becker sí. ¿Por qué? Porque el romanticismo todavía tenía algo de esteticismo, claro que sí. Ahora, otro detalle, otro detalle. El modernismo se caracteriza por la sugerencia. ¿Qué cosa es la sugerencia? El predominio de la metáfora, la presencia de los símbolos. El color azul representa la nostalgia, la melancolía, la depresión. El cisne representa la belleza. El pavo real representa la majestuosidad del poeta, el dandy, son algunos símbolos modernistas. Pero no solo eso, hablar con metáforas es símbolo. Por ejemplo, cuando Vallejo, arcaísmo tiene que ver con otra cosa, metáfora, metáfora. Por ejemplo, símbolo es fondo, arcaísmo es forma, ten cuidado. Arcaísmo es usar una palabra en desuso. Metáfora podría ser, por ejemplo, claro, bodas de sangre está llena de símbolos. Por ejemplo, cuando Vallejo dice, escúchame, Vallejo dice: abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Escucha, ¿serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Esa es una metáfora, un lenguaje sugerente. ¿Cómo que serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? Tienes que pensar. Atila el uno. Atila decía: donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Ah, estos golpes son como los potros de Atila. ¿Por qué? Porque son devastación. Arrasan con todo. Eso es una metáfora culta. ¿Te das cuenta? O cuando dice, por ejemplo, Vallejo, yo no soy costra fermentada en tu costado, pues tú no tienes Marías que se te van. Costra, para empezar, tienes que basarte en el Evangelio, cuando Jesucristo le decía: pon el dedo en la llaga, ¿cierto? Tú no tienes Marías que se te van, tienes que recordar la imagen religiosa. ¿Qué significa? Metáforas cultas. Eso es sugerencia. Un lenguaje lleno de metáforas es sugerente, sugerente, sugerente. Metáfora es sugerencia, metáfora. Hipérbole, no, hipérbole es exageración. Nosotros hablamos de metáfora siempre con la sugerencia, solo metáfora. Algún símil, pero predomina la metáfora. Se le llama lenguaje metafórico, nada más. Otro, escúchame, si hablamos nosotros del modernismo, con el modernismo vamos a tener como característica importante también lo que sería el uso de una figura literaria. La sinestesia. Esta siempre se asocia mucho al modernismo. La sinestesia es la figura modernista por excelencia. ¿Por qué? Porque es la poesía sensorial, la poesía que tiene que ver con los sentidos. En el bosque de aromas y de música lleno. Aroma, olfato, música, oído. Decir cosas como huele a traición, me sabe a peligro. Jugar mucho con los sentidos, eso también es modernista. Claro, lo que me estás diciendo es un rasgo del poeta, Shirley. Ahorita llegamos a eso, ahorita llegamos a eso. Otra característica de los textos, acá estoy hablando de los textos, acá estoy hablando de las obras. Otra característica del modernismo, otro rasgo importante del modernismo va a ser la plasticidad. ¿Qué cosa es la plasticidad? La creación de imágenes en los versos, dibujar imágenes. Por ejemplo, cuando dices: porque es blanca, es pura, es bella, es graciosa y es leve, estoy dibujándola. Como un copo de espuma que se cuaja en la nieve, estoy dibujando. O como una paloma que se queda dormida, estoy dibujando imágenes. La plasticidad es un rasgo de la poesía modernista que tiene que ver con la creación de imágenes. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus cuellos relucientes, sus ancas imperantes. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Eso se llama plasticidad. Estos que están acá son los rasgos de la poesía modernista. Estos que están acá son las influencias del modernismo. Estos que están acá son los rasgos del autor modernista. Entonces nos falta una cosa. ¿Qué nos falta? ¿Y cómo es el poeta modernista? Excelente. Tenemos que recordar cómo es el poeta modernista. El poeta modernista va a tener características. Vamos a ver cuáles son las características
del poeta modernista. Primero, el poeta modernista se caracteriza por qué. Esto es la clásica, siempre vas a ver esto en los libros. El poeta es un dandy, elegante, soberbio, bien vestido, ¿cierto? Pero eso es algo externo. Hay otro rasgo más importante. El poeta modernista es un especialista. ¿Qué significa? Que el poeta modernista se vuelve experto en la poesía. El poeta modernista se vuelve experto en lo que hace. El poeta modernista se dedica a la poesía como actividad especializada. En otras palabras, no se dedica a otra labor. A lo mucho, docente o periodista, no más. La docencia y el periodismo son actividades paralelas a la poesía, pero el poeta es 100% poeta, especialista. Esto es clásico. Siguiente, el poeta modernista es anticiencia. ¿Por qué? Porque al ser exótico, el poeta modernista está en contra de lo científico, de lo positivista. El poeta modernista prefiere la leyenda, no prefiere la ciencia. Por eso José Martí, la niña que se murió de amor, la de Guatemala, morir de amor es anticiencia. Otro, el poeta modernista es antiburgués. El poeta modernista está en contra del sistema de la sociedad de consumo, de producir, producir y producir. Julio, ¿se prendió tu cámara, Julio? Está en contra de producir, producir, producir. Sí, ya te vimos. El poeta modernista entonces se caracteriza por ser antiburgués. El poeta modernista rechaza el afán de lucro. El poeta modernista rechaza que a su obra la conviertan en una mercancía. No quiere que a su obra la conviertan en una mercancía. Estamos siguiendo, Jeremy, estamos siguiendo. El poeta modernista, no te preocupes, el poeta modernista es una persona que se aleja del gusto vulgar. ¿Qué significa esto? El poeta modernista no quiere contentar al pueblo, por eso se aleja de la sociedad de consumo. Si el poeta modernista contenta al pueblo, puede vender. Puede vender, claro, Valdelomar era así. El poeta modernista podrá vender mucho si es que escribe lo que a la gente le gusta. Pero un momento, ¿lo que a la gente le gusta necesariamente es lo bueno? No, pues basta con analizar pues el número de vistas en YouTube entre un tipo que puede hablar tonterías y un tipo que difunde conocimiento. Uno puede tener millones de vistas y el otro lo ajusta a su familia. ¿Cierto o no? Obviamente, el gusto vulgar no necesariamente es lo importante, lo correcto. El poeta modernista no quiere hablar del gusto vulgar, no quiere contentar el gusto vulgar, pero hay un problema. Si tú te metes con el gusto de la gente se va a meter contigo. ¿Por qué? Porque si tú te metes con el gusto de la gente te va a rechazar. Obviamente, el poeta es un marginado. ¿Por qué? Porque nadie te va a ver, te vas a morir de hambre, tu arte no lo van a consumir. Y obviamente, por más que tú no quieras, que tu obra se vuelva una mercancía, en el mundo hay mercancía, hay que pagar cuentas y si la gente no te lee, no ganas dinero. Y ese es el problema. Eso es lo que renegaba Rubén Darío, que en América Latina el poder económico lo maneje una clase sin conocimiento, sin cultura. ¿Te das cuenta? Y por eso el poeta sigue siendo marginado. Claro, hay un montón de historias, el rey burgués, Sátiro sordo, ahí lo tenemos. Siguiente, último punto para cerrar modernismo, rápido. Mira, estamos esquematizando, en tu cerebro hazlo así, en tu cabeza hazlo así. Influencias modernistas, características del poeta, características del poema, no es lo mismo poeta que poema. Y por último, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? El modernismo tiene un proceso de evolución. Y como el modernismo tiene un proceso de evolución, podríamos señalar que el modernismo primero va a tener precursores, antecedentes. ¿Quiénes son los precursores del modernismo? Los precursores del modernismo, por si acaso te lo cuento, un cubano, José Martí, el autor de versos libres, el autor de versos sencillos. Deja que te cuente bajo la sombra de un Alex, te cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ella le dio al desmemoriado una almohadilla de dolor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Dicen que entró muy de noche en el río. Dicen que la sacó muerta el doctor. Dicen que se murió de frío, pero yo sé que se murió de amor. Eso, por ejemplo, es anticiencia, exótico, José Martí.
O el otro que está acá es un peruano, Manuel González Prada, el sibarita, el apóstol de la muerte, el anticristo. Y con Manuel González Prada, acá en poesía, minúsculas y exóticas. El logro que tiene González Prada con el modernismo es que González Prada importa estrofas como el triolet, el rondel y la balada alemana. Es decir, González Prada ya era muy cosmopolita. Y González Prada escribió: si eres nieve, porque tú vivas llamas; si eres llama, porque tu hielo inerte; si eres sombra, porque la luz derramas; ¿por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Eso sería en poesía. Claro, en ensayo sería páginas libres, pero el ensayo no es modernista, estamos en modernismo. ¿Listo? Acá vamos a tener nosotros un segundo momento. El segundo momento del modernismo importante para tu examen de admisión es la fundación. Y cuando hablamos de fundación, hablamos de Rubén Darío. Detalles sobre la vida de Rubén Darío jamás va a preguntar San Marcos, ¿no? Como cuál es su verdadero nombre, Félix Rubén García Sarmiento. Esto vino en admisión Callao, San Marcos no. Félix Rubén García Sarmiento, ¿cómo se le llamó? El poeta de los cisnes. Alguna vez en San Marcos sí preguntaron cuál es el poeta que tiene al cisne como un ave emblemática. Pregunta facilita de San Marcos, y la clave era Rubén Darío. Tiene al cisne como un ave emblemática. Si hablamos nosotros de Rubén Darío, con Rubén Darío, ¿qué tenemos que poner? Claro, en el Callao preguntaron su verdadero nombre hace años. Ahora, si hablamos nosotros de la fundación, aquí vamos a plantear algunas ideas. Escucha. Primer punto, ¿qué sabemos nosotros acerca de Rubén Darío? Funda el modernismo en azul. Lo que te pregunta una deco es, ¿qué tiene azul? ¿Qué rasgos tiene azul? ¿Verdadero o falso? ¿Qué caracteriza azul? Primera idea, azul es el poemario de fundación del modernismo. Es el primero, publicado en Chile. Azul es un libro híbrido. ¿Cómo es eso? Tiene cuentos y tiene poemas. Es el único libro de Darío que tiene cuentos y poemas. Y si hablamos de cuentos, cuentos en prosa poética. Ajá, lo que me estás diciendo es obvio. Todo lo que está acá tiene azul. O sea, azul tiene musicalidad, tiene exotismo, tiene esteticismo, tiene... Esto sí, aplica. Pero te estoy dando rasgos que solo tienen azul. Solo tiene azul. ¿Qué más tiene azul? Azul se caracteriza sobre todo por los cuentos, la imagen del poeta marginado. Esta es la novedad. Esta es la novedad y esto es lo que siempre preguntan de azul. Los poemas son a la naturaleza. Los poemas de azul se llaman año lírico, poema de primavera, de verano, de otoño y invierno. No son tan importantes los poemas, pero los cuentos de azul son destacados. El sátiro sordo, donde Orfeo quería vivir en el bosque donde vivía Eurídice y Orfeo tenía que ganarse al sátiro, pero el sátiro era sordo. Orfeo le tocó la lira, Orfeo comenzó a tocar la flauta, tocó la lira y la flauta al mismo tiempo. Todo el bosque se arrodilló ante Orfeo, excepto el sátiro, que no entendía lo que pasaba porque Apolo lo había dejado sordo. Y entonces el sátiro miraba a todos, miraba a Orfeo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando acabó todo, el sátiro tenía dos consejeros, una alondra y un burro. Y el sátiro mira a la alondra como diciéndole, ¿y qué decido? Señor, es lo mejor que nos ha pasado, señor, que no se vaya, por favor, señor, que no se vaya. Y la alondra estaba tan alborotada que el sátiro no entendía lo que hacía. Y entonces el sátiro le tocó pedir ayuda al burro. Y el burro, que nada le importaba la música y seguía comiendo su hierba, con la cola movió derecha e izquierda y el sátiro lo interpretó como un no, miró fijamente a Orfeo y le dijo no. Y es así como Orfeo fue desterrado del bosque y a partir de ese momento los poetas andan errantes por el mundo porque el mundo lo dirigen sátiros sordos que tienen a burros como consejeros. Una crítica a la política americana muy solapada, ¿no? Lo dirigen sátiros sordos que tienen a burros como consejeros. Ahí está. Ese es el tema de azul. Por eso azul es importante. Cuando el poeta fue a buscar al rey burgués a pedirle ayuda y el rey dijo, si quieres comer, canta, habla. Y el poeta comenzó a hablar. Yo soy el poeta de la montaña colorada. Yo he cantado al amanecer y a la Florida. Señor, mi música ha cautivado a muchos. La poesía es música, es deslizarse por las escalas de la pasión, hacer vibrar hasta el más frío de los corazones con mi delicada melodía. Y en ese momento el rey le pregunta, ¿y los poetas comen o no comen? En una, ¿los poetas comen o no comen? Sí comemos, señor.
Por eso vine. Necesito su ayuda. El zapatero le pone comas a mis versos. El verdulero le pone puntos a mis síes. Gente que no sabe de arte se atreve a criticarme. Y entonces lo que el poeta está pidiendo es un trabajito, pues. Un empleíto, pues. Y el rey mira al costado a los consejeros y dice, ¿ya habéis oído? ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso responde, señor, la caja de música. Exacto. Como prefierais, no moriros de hambre, tocaréis la manivela de mi caja de música. Una caja que sueltan cuadrillas y galopas. Pieza de música por pedazo de pan. ¿No me dices que la poesía es música? Ahí está, pues. Y entonces el poeta, por no morir de hambre, comenzó a girar la vuelta de la manivela. ¡Tiririrín! Tenemos que comer. ¡Tiririrín! Sigamos tocando. Ahí viene el rey. ¡Tiririrín! Hay que llenar el estómago. Bajo la burla de los pájaros libres y las avispas que le picaban el rostro, y bajo la imagen del gran sol que lo miraba con vergüenza. Y entonces los viejos cantos quedaron en el olvido, y entonces los viejos poemas quedaron en el olvido, y el poeta solo era aquel que giraba la manivela, el miserable que le daba vuelta a la manivela para poder comer. Tiririrín. Llegó el invierno, el rey estaba en el palacio de lo más caliente, y el poeta dando vuelta a su manivela para no morir congelado. Guardaron a las aves, las escondieron a las aves, pero del poeta nadie se acordó. Y a la mañana siguiente lo encontraron muerto. Y el miserable nunca soltó el manubrio. Fin. Eso es azul. Sí, perfecto. Luego tienes prosas profanas. Algo que a veces se equivoca algún postulante es cuando te dicen qué característica tiene prosas profanas que no tenga azul. Para empezar, prosas profanas, musicalidad, exotismo, esteticismo, sugerencia, sinestesia y plasticidad. Yala. Entonces, ¿qué tiene prosas profanas que no tenga azul? Vamos, prosas profanas, primero, solo son poemas. Segundo, en prosas profanas aparece la imagen de París. Acá huyes de la realidad. En prosas profanas aparece un París idealizado, un París hedonista, de placer. En prosas profanas Rubén Darío dice, yo no hablo de mi realidad porque me da asco donde me tocó nacer. Así de simple. Me da asco, sí, completamente cosmopolitista. Me da asco donde me tocó nacer. ¿Te das cuenta? Y es acá, en prosas profanas, donde la métrica es sorprendente. ¿Por qué? Porque Rubén Darío mejora su poesía, crea versos alejandrinos. Acá Rubén Darío hace famoso el verso de 14 sílabas, el verso alejandrino. Por ejemplo, la mayoría de los poetas modernistas va a escribir en alejandrinos. El alejandrino es la medida perfecta para el modernismo porque es musical. Y acá Rubén Darío escribe, pues la princesa está triste, que tendrá la princesa, ¿cierto? Claro. Ahora, sí, de largo hasta las dos. Ahora, esto sería prosas profanas. Y el tercer y último poemario, solo por cultura general, Cantos de Vida y Esperanza. Este poemario lo publica en Madrid y acá hay un cambio radical en la temática de Rubén Darío. Mientras que Azul es fundación del modernismo, Prosas profanas es reafirmación del modernismo, Cantos de Vida y Esperanza es el último gran poemario modernista. Y lo novedoso es que acá aparece un tema, América, América. Y este tema se asocia con algo llamado mundonovismo, el nuevo mundo, pues una poesía americana. También le llaman hispanoamericanismo, una identidad hispanoamericana. Esto lo desarrolla Darío en la última etapa. En cambio, José Santos Chocano toda su vida hizo esto. Chocano toda su vida habló de América. Darío escribe acá la Oda a Roosevelt. Y acá también Darío escribe, yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana. Su propia vida. Ahora sí, de esto tengo que saber algo más. Un último punto. Atento, 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 atento. Ahí está. Escúchame. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué sale de Darío? Ah, de Rubén Darío tenemos primero otros modernistas. Cuando hablamos de otros modernistas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Era pesimista. Darío era, como persona, Darío era un tipo maníaco depresivo. Darío murió debido a su alcoholismo y a su cirrosis. Darío murió debido a sus largas penas también, obviamente, ¿no? Se arruinó el hígado y en su vida personal sí era una persona muy triste, muy deprimente. Pero bueno, vidas no vienen en examen. Era un dandy, pero el dandy es por fuera, apariencia, por dentro se sentía vacío. Si hablamos nosotros acerca de otros modernistas, uno me interesa para San Marcos. José
Santos Chocano. Acuérdate que el temario del ciclo 2019 de la PRE incluye a Chocano, que Chocano no estaba en el prospecto. En el ciclo 2019-1 y 2019-2 se incluye a Chocano en el prospecto. Chocano, ¿quién es el cantor de América? El autor de Alma América. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Este es Chocano. Vamos a hablar de él en Perú, ¿correcto? En Perú hablamos de él. Otro más. Acá hay otros modernistas como Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Amado Nervo, no vienen. Pero entonces, ¿qué necesito? Necesito saber poetas que van a tener etapa modernista. Esto también me interesa. ¿Hasta dónde llegó la influencia de Rubén Darío? ¿Qué poetas van a leer, admirar y amar a Darío al menos en una etapa de su vida? Fácil. En el Perú, César Vallejo. César Vallejo de joven era Rubén Dariano y el libro Rubén Dariano de Vallejo se va a llamar Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, es un libro que huele a modernismo, huele a modernismo. El otro que va a tener su etapa rubendariana, Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda. Pablo Neruda, el libro que te pide San Marcos, 20 poemas de amor y una canción desesperada, también es un libro rubendariano. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me oyes a lo lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Es modernista. Otro punto que tienes que saber por si acaso. El modernismo es la primera que dice cómo se sabe letra por letra lo que hay en cada obra. Ya, la memoria, pues como mis vegetales, hijo, como mis vegetales. Ya, vamos, no, ya tantos años haciendo esto no se lo aprende. Te decía. Otro tema que tengo que saber, ya sabes, come tus verduras. Otro tema que tengo que saber es que el modernismo es la primera corriente hispanoamericana que llega a Europa. El modernismo es la primera corriente que imitan los europeos. Ah, ¿el modernismo llegó a España? Sí. Es más, en España hay un premio Nobel modernista. Anda, ¿quién? Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Juan Ramón Jiménez, escritor español galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1956, autor de Platero y yo, fue modernista. Entonces, mira hasta dónde llegó la influencia de Darío. ¿Qué más? Que dice, es autoctonista el modernismo. Dijimos que tiene un tipo de modernismo. El modernismo que se puede considerar autoctonista es el mundonovista. Pero recuerda, hay dos tipos de modernismo. El modernismo que mira hacia afuera y el modernismo que mira hacia adentro. Chocano es un modernismo mundonovista. O sea, es un tipo, pero no es un rasgo que caracteriza oficialmente. Depende del poeta. Otro detalle más, y con esto me callo. Del modernismo por influencia nacería otro momento llamado posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? Es la etapa de transición entre el modernismo y la vanguardia. En el posmodernismo tenemos estas características. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en el posmodernismo le añadimos pos. ¿Cómo que pos? Mnemotecnia. El posmodernismo exalta la P de provincia, la O de olvido, la S de soledad y si quieres le pones la T de ternura. En el posmodernismo, al modernismo le añadimos provincia, olvido, soledad y ternura. Piensa en Valdelomar, mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. Y lo que él me dijeron en mi alma persiste, mi madre era callada y mi padre era triste. Perdón, mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. ¿Qué dice? Debería crearse su canal de YouTube. Nada, nada. Mucho niño rata ahí en redes. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros hablamos acá del posmodernismo y acá tenemos a Gabriela Mistral, ¿cierto? Gabriela Mistral. Eso es lo importante que vamos a tener. ¿Se entiende acá? Está fácil, sencillo. Ahora sí, te cuento. Esto es todo lo que te pueden preguntar sobre modernismo. Esto es todo lo que te... Que dicen un ratito, se perdió la pregunta, el regionalismo tiene... Ah, ya. Ahorita voy a hablar de regionalismo. Sí. Y el regionalismo sí se inclina hacia lo autóctono, claro que sí. Ahorita voy a hablar de regionalismo, no te preocupes. Le vamos a tomar foto, descuida, y hablamos de regionalismo y con eso te salen las 25 preguntas.
Ya está la foto, así que no te preocupes. Y pasamos a la siguiente parte. Ajá, ya mandaron hasta la captura de pantalla también por ahí. Gracias. 20. Muy bien. Borro todo. ¿Ya está? Esto es prácticamente todo lo que puede venir en un examen sobre este tema. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que al ser una pregunta de ECO, volvimos al examen 2019, al ser una pregunta de ECO, el profesor solo te ayuda la mitad. Yo solo te ayudo el 50%. El otro 50% tienes que ponerlo tú en el examen. ¿Por qué? Porque no te van a pedir teoría. Pocas veces te piden teoría. Te van a poner un poema. Y entonces tú tienes que ver qué cosa de todo lo que te he explicado aplicas en la pregunta. Ahí está tu habilidad. ¿Te das cuenta? Ahí está tu habilidad. Por eso tienes que concentrarte, practicar, repasar y organizar. Por eso hemos organizado la información. Ahorita con las preguntas vamos a ver cómo es. Claro, DECO significa destreza cognitiva, precisamente, es tu habilidad. Vamos a ver. Te cuento brevemente regionalismo. No le voy a dedicar mucho tiempo porque ya no es un tema tan importante. ¿Ya? Claro, ya no es un tema tan importante, pero te voy a explicar brevemente regionalismo. Mira, agárrate, listo, ya estamos, sí. Mira para acá. Te lo cuento como una historia, tú solo me escuchas. Había una vez en Europa. En Europa vamos a tener mucha de la literatura que luego va a llegar a América. Ahí está, no me agarroche por mi mapa. Ahí está mi supermapa, obviamente no soy Wikigeo, ya está. Listo. Tenemos nosotros Europa. Ahí en Europa nace una corriente literaria, ¿no? El maestro Wikigeo es un dios, pues. El Zeus de la geografía, ¿no? Ahí está. Europa. Si hablamos nosotros acerca de Europa, en Europa nace una corriente literaria. ¿Cómo se llama la corriente literaria? La corriente literaria que va a nacer en el siglo XIX se va a llamar realismo. Claro, yo me acuerdo de lo que es realismo. Obvio, si esto lo iba a estudiar a profundidad, porque pensé que esto iba a venir en el prospecto, ¿cierto? Si te acuerdas del realismo, atento, el realismo nace con la ciencia. ¿Cómo es eso? El realismo nace con el positivismo. La ciencia, el predominio de las ciencias naturales. El realismo nace con la revolución industrial, la cadena productiva, ¿cierto? Y la lucha de clases. La revolución industrial. Otra. El realismo nace con la lucha entre burguesía y proletariado. Este es el contexto del realismo que yo he estudiado para mi examen de admisión. Ya está. Si el realismo nace con todo esto, ¿qué características tiene el realismo? Pues recuerda, claro, en contra del romanticismo. El realismo se caracteriza, primero, no te olvides, la principal característica del realismo se llama descripción detallada de la realidad. Profe, pero este no es el tema. Escucha. Descripción detallada de la realidad. ¿Y cómo voy a describir la realidad? ¿De manera idealizada? No, objetiva. Objetividad. Y si hablamos de objetividad, aquí me refiero a la verosimilitud. ¿Qué significa? Vamos a mostrar una imagen veraz. Vamos a mostrar tal y como es, ¿cierto? Tal y como es. Otro detalle, si hablamos a nivel formal, el realismo se caracteriza por el empleo de un narrador omnisciente. Es el narrador más tradicional, por eso acá se le va a llamar narrador decimonónico, narrador del siglo XIX. Claro, sí. Acá vamos a tener también que el relato se va a estructurar de manera lineal o, como decía San Marcos, de orden natural. Orden natural. Este es otro rasgo del realismo. Y el escritor realista va a hacer un profundo análisis social. El escritor realista va a analizar la sociedad. ¿Ya recordaste las características del realismo? Sí. Pues este realismo va a viajar. ¿Cómo es eso? El realismo se fue. Y el realismo recorrió el océano. Y el realismo llegó a otra tierra. Esta otra tierra es el Nuevo Mundo. Pero nosotros tenemos la peculiaridad en este continente que
Una parte del continente no se parece a la otra, ¿cierto? En la parte norte de nuestro continente tenemos el mundo desarrollado y en la parte sur del continente tenemos el subdesarrollo. Bueno, yo te voy a hablar del centro y del sur. Este realismo llegó al centro y llegó al sur. Ahí está, en HD. ¿Listo? Entonces, el realismo viajó. Y cuando el realismo llega a este mundo, tiene un problema. ¿Por qué? Escúchame. El realismo bajó del barco y en el momento en que bajó del barco preguntó, ¿dónde está su ciencia? Llévenme con su ciencia. ¿Ciencia? Sí, pues, positivismo. ¿Por sí qué? Positivismo. ¿Y acá en América? ¿Qué es eso? La ciencia, pues, objetividad. No, señor. Acá tenemos creencias, señor. Acá comemos lentejas los lunes. Acá tenemos tu ramita de ruda para que haya abundancia y nos ponemos ropa interior amarilla en Año Nuevo. No tenemos ciencia, señor. Obviamente el realismo se desilusionó. ¿Te das cuenta? Otro detalle, el realismo emprendió el viaje y dijo, ya, al menos, muéstrenme su industria, quiero ver su cadena productiva. ¿Su qué? Su industria. ¿En qué? Industria. ¿Qué es eso? ¿Cadena productiva? Ah, señor, acá tenemos Hacienda. Tenemos Hacienda, acá tenemos Hacienda. Tenemos latifundio. Ah, su chakra, sí, su chakra. Acá tengo mis vaquitas, ya. Oye, el realismo dice ya al menos, quiero ver su lucha de clases. ¿Clases? Sí, burguesía, proletariado. ¿Pero qué? Proletariado. ¿Qué es eso? Acá tenemos al patrón, el hacendado, y acá tenemos a los peones. ¿Qué? ¿No hay? No, no hay. Entonces, ¿te das cuenta? El realismo no se puede implantar en América. Ese es el problema. Esto te va a ayudar a entender indigenismo, atento. Y entonces, ¿qué tenemos aquí en América? Aquí en América tenemos personajes regionalistas, ¿como quiénes? Aquí en América tenemos al charro. Si te vas a México, tienes al charro. Charro. Si te vas a México, tienes al charro. Y si te vas a Venezuela, tienes al chamo, va a decir. No, llanero, llanero, llanero. El llano venezolano. Y si te vas a Argentina, tienes al gaucho, gaucho. Y si te vas a Perú, te vas a Bolivia, tienes al indio, primero se le llamó, y luego en el siglo XX se usó más la palabra indígena. Por eso tenemos indianismo e indigenismo. Ah, caramba, todo se originó allá. ¿Qué significa? Que como el realismo no pudo llegar, el realismo tuvo que convertirse en una variante. ¿Variante? Sí, como el Omicron, algo así. Y la variante se va a llamar, ¿cómo se llama la variante del realismo en América? Se llama regionalismo. Ah, ya está. Listo, tenemos la definición. El regionalismo es una variante del realismo. Y si el regionalismo es una variante del realismo, oye, a ti yo te conozco. Entonces las características salen rápidamente. ¿Qué es el regionalismo? Es la variante rural. La variante rural del realismo. Y esta variante rural del realismo ya no va a exaltar lo europeo, sino lo autóctono. Aquí está lo que me estabas preguntando hace un momento, lo autóctono. ¿Qué más tenemos que saber? El regionalismo te va a mostrar una lucha. ¿Una lucha entre qué? Entre dos fuerzas. La civilización, por un lado, versus la barbarie, por el otro. Civilización versus barbarie. Ah, exacto, también tenemos la lucha de la ciudad versus el campo. Tenemos la lucha del hombre versus la naturaleza. Estos son los tres símbolos temáticos del regionalismo. Civilización versus barbarie, ciudad versus campo, hombre versus naturaleza. Si recuerdas, el mundo es ancho y ajeno, es el mismo tema. La hacienda versus la comunidad indígena. Ajá, regionalismo, ¿te das cuenta? Otro detalle más que vamos a tener, ya que esta novela regionalista proviene del realismo. Acá, primero, nuestra misión es llevar los valores citadinos al campo, llevados al campo. O sea, la misión está en educar a las provincias. Eso es regionalismo, de la ciudad al campo. Otro rasgo importante del regionalismo, si hablamos de los espacios regionalistas predominan espacios rurales.
a veces vinculados con el atraso, a veces vinculados con la explotación. Si te preguntan cuál es el narrador en las novelas regionalistas, es el mismo narrador de las novelas realistas. ¿Cuál es el narrador de las novelas regionalistas? Obviamente, aquel que sabe todo. ¿Qué significa lo sabe todo? Omnisciente, lo sabe todo. Otro detalle, en el regionalismo el desarrollo del tiempo va a ser igual que en el realismo. Un tiempo lineal, un tiempo de orden natural, un tiempo secuencial. Otro detalle más importante, en el regionalismo vamos a tener sobre todo, escucha, una dimensión alegórica. Eso es lo que más se pregunta sobre regionalismo. ¿Qué es la dimensión alegórica? Toda novela regionalista tiene un proyecto político social. Es decir, toda novela regionalista tiene un carácter documental, un carácter de denuncia o un proyecto político. Por ejemplo, en El mundo es ancho y ajeno, Rosendo Maki representa la sabiduría popular, la sabiduría ancestral. Benito Castro representa el hombre de campo que ha ido a la ciudad y que aprende. Ah, todos son símbolos. Todos los personajes son símbolos. Álvaro Amenábar representa todos los gamonales del Perú. Ese es un rasgo importante del regionalismo. Y esto idéntico lo vamos a ver con Rómulo Gallegos. Brevísimo porque ya no tiene la importancia que tenía hasta hace poco. Rómulo Gallegos Freire. Y si hablamos de Rómulo Gallegos Freire, su novela más recordada va a ser Doña Bárbara. Lo primero que tengo que saber es que en Doña Bárbara es la historia que tiene un trasfondo. La historia de Doña Bárbara tiene como propósito una denuncia política, un carácter social. Ese es el rasgo más importante. Y esta es una novela que gira en torno a la tierra. Atento con la tierra, atento con la tierra. Toda esta tierra se llamaba Altamira. ¿Me escuchas? Toda esta tierra se llamaba Altamira. Brevísimo. Y Altamira era propiedad de la familia Luzardo. Pero en un momento, una Luzardo se casó con un barquero y entonces la familia se dividió en dos apellidos, los Luzardo y los Barquero. Y la hacienda se dividió llamándose la segunda la Barquereña, la Barquereña. Pero los Luzardo y los Barquero, a pesar de ser familias, comenzaron a enemistarse y se armó una guerra familiar enorme. En esta guerra, Santos Luzardo era apenas un niño, Lorenzo Barquero era un joven y las mamás decidieron llevárselos para salvarlos. Es así que se los llevaron a la ciudad. Les lavaron la provincia, se nota el símbolo, ¿no? El fenómeno migratorio, la educación en la ciudad, son símbolos. Estos personajes representan a pueblos completos. Y entonces, Santos Luzardo y Lorenzo Barquero estudiaron en la ciudad. Santos Luzardo y Lorenzo Barquero estudiaron Derecho, cada quien por su lado. Lorenzo era mayor, Santos admiraba a Lorenzo, hasta en algún momento participó de alguna charla de Lorenzo. Claro, la educación transforma. Esa es la tesis regionalista, la educación transforma gente. Y es aquí que Lorenzo Barquero decidió volver a ver su tierra. Y cuando Lorenzo Barquero decidió ir a ver su tierra, nunca más volvió a la ciudad. ¿Qué pasó con Lorenzo? Nadie lo sabe. Se lo tragó la tierra. Lo que pasa es que Lorenzo se topó con la devoradora de hombres. Lorenzo se topó con Bárbara. Bárbara era una muchacha tierna y dulce, descendiente de una familia de caciques asesinados, que trabajaba en un barco de piratas de río donde la tenían bien cuidada y protegida. El capitán era su taita, que no permitía que nadie se le acerque. Y un día al barco sube un muchacho que pide un aventón. Sabía hacer desde contabilidad hasta trapear. Este muchacho se llamaba Asdrúbal. No pasó mucho tiempo para que Asdrúbal y Bárbara se acerquen el uno al otro. Asdrúbal le enseñó a Bárbara a leer y escribir. Asdrúbal comenzó a formar a Bárbara y nació el afecto entre ambos. Pero el capitán tenía un plan, vender a Bárbara. Y Asdrúbal se enteró del plan y Asdrúbal quiso evitarlo. Asdrúbal quiso escaparse con Bárbara, pero Bárbara no le hizo caso. Bárbara no le creyó y entonces Asdrúbal se desesperó. Y es aquí que el capitán se dio cuenta, lo mandaron a recoger leños. Todos saben eso, dos van por leños, pero solo vuelve uno. Asdrúbal lo mataron. Cuando los piratas se enteraron del plan del capitán, se amotinaron, se rebelaron y los piratas terminaron tomándose a Bárbara
a la fuerza. Se echaron a la suerte la doncellez de Bárbara, abusaron de ella, la arrojaron al río y la abandonaron. Bárbara va a ser encontrada por un anciano que la va a cuidar, la va a curar y le va a enseñar a hacer un pacto con el socio. El socio es el demonio. Y es allí donde Bárbara cambió su ternura por un rostro frío, cambió su delicadeza por un rostro violento. Y es aquí que se convirtió en la devoradora de hombres. Y esta Bárbara, hombre que conoce, hombre que le quita absolutamente todo. Y así amasó una pequeña fortuna hasta que conoció a Lorenzo, al que le quitó todo. Lo volvió alcohólico, lo volvió vulnerable al alcohol. La rabia, sí, personaje dinámico, la rabia más grande de Bárbara va a ser cuando salga embarazada. Exacto, personaje complejo, personaje dinámico. Y cuando salga embarazada de Marisela, esta es la rabia más grande. ¿Por qué? Porque el embarazo es la victoria del varón, dice. Y cuando nace la hija, se la da. Toma, llévate a tu hija, lárgate de mi casa. Y es así que Lorenzo y Marisela viven en medio de las dos haciendas. La hacienda barquereña desapareció y ahora se llama Hacienda El Miedo, propiedad de la devoradora de hombres, la gran cacica. No te preocupes, Hanna. Y es aquí en donde en medio de estas dos haciendas vive Lorenzo Marisela, cerca de Mr. Danger o Guillermo Danger, un tipo que viene a aprovecharse de los recursos naturales, que le da alcohol a Lorenzo y que ahora que Marisela está grandecita, se la quiere cambiar por unas botellas de whisky para llevársela a vivir con él. Así es Mr. Danger. En medio de todo este caos, Bárbara tiene su red de poder. Bárbara tiene a Melquiades. Melquiades es el brujeador, un matón que trabaja para Bárbara. Si Bárbara tiene problemas legales, su compadre es Ño Pernalete, el juez corrupto que trabaja para Bárbara. Y si a Bárbara le falta ganado, el mayordomo de Altamira, Balbino Paiva, es su amante. O sea, Bárbara coge también de la hacienda vecina. En medio de todo este caos llega Santos. Santos llega a poner orden. Santos despide a Balbino. Santos se gana a sus peones domando un potro. Santos cita a Mr. Danger y cita a Bárbara ante el juez. Y Santos, cuando conoce a Bárbara, Bárbara con un escote prominente, también seduciéndolo, Santos no caía. Bárbara le decía sí a todo, pero Santos no caía. Y de pronto, en un momento determinado, Bárbara, en ese instante, va a terminar aceptando hasta poner cerca a toda la hacienda. Pero igual Santos no cayó. Santos va a ver a Lorenzo y le dice que la guerra terminó con ellos. Santos va a conocer a Marisela. Marisela era salvaje, era descuidada. Santos en el primer encuentro le va a lavar la cara, la va a transformar y luego se los va a llevar a vivir consigo. Santos asume como proyecto educar a Marisela. Por eso Marisela representa la barbarie regenerada. Es así como Santos se los gana. Y es aquí que cuando Santos manda un peón a comprar cerca para hacer la hacienda, Melquiades va a terminar matando a este peón. Y Santos va a terminar disparando contra Melquiades. Él creyó que lo mató, pero no lo mató. Quien lo mató fue Juan Pajarote, uno de sus peones. Y entonces Santos se sentía sucio, le confiesa el crimen a Marisela y el que escucha es Mr. Danger. Mr. Danger se lo dice a Bárbara para que lo metan preso a Santos y se libren de ellos. Pero Bárbara no lo acusa. Bárbara prefiere acusar a Balbino Paiva y entonces Santos va donde Bárbara y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no me acusaste? Y Bárbara, vulnerable, dice, si hace años hubiese conocido a un hombre como tú, otra sería mi historia. Oh, se está enamorando. Hasta brujería le hizo a Santos, pero Santos no cayó. Y la rabia más grande de Bárbara va a ser cuando se entere por voz de los peones que allá en Altamira suenan campanas de boda entre el joven Santos y la niñita Marisela. ¿Te das cuenta? Imagina, le hiciste brujería y se enamoró de tu hija, te salió con curva. Bárbara, furiosa, decidió ir a la casa de Santos por esa vieja frase de si no eres mía no serás de nadie. Y en el momento en que Bárbara llega, se encuentra que Santos le está enseñando a Marisela. Y se acuerda inmediatamente de Asdrúbal. Y en el momento en que Santos se acuerda de Asdrúbal, Bárbara se acuerda de Asdrúbal, vuelve a su casa, regresa, le toca la puerta a Santos y le dice, toma, y le entrega los papeles de su hacienda. Se los dejo a mi hija. Y si ustedes dos se casan, la hacienda
volverá a ser una. Yo me marcho. Y Bárbara se marchó. Pasó el plazo para que Maricel herede la hacienda. Ahora la tierra vuelve a ser una sola. Todo vuelve a unificarse. Ya no hay rastros de la devoradora de hombres. Ya no hay rastros de la come hombres. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? La civilización venció a la barbarie. ¿Y Marisela qué representa? La barbarie regenerada. ¿Y qué representa la unión entre Santos y Marisela? La reconciliación entre el campo y la ciudad. La reconciliación entre el hombre y la naturaleza. Claro, exacto. La tóxica es tóxica hasta que se enamora. Ese es el tema. Muy bien. El tema de la novela, las tóxicas también se enamoran. Perfecto, señores. Vamos a resolver los ejercicios. A ver, déjame tomarle foto a la pizarra, se la mando a la tutora, no te preocupes. Yo le tomo la foto un ratito. Uy, ya decía, ¿por qué se ve tan bonito? Se activó la cámara de selfie. Ahí está. Ya decía, ¿por qué se ve tan guapo? Ahí está. Humildad, humildad, humildad. Una bichota caída. ¿Qué hablas? ¿Sabes? Ya. Vamos, ya le tomé foto, no te preocupes, yo se la mando a la tutora para que te la mande junto con las demás. ¿Listo? Ahora sí, bien enfocado. Qué exigente que eres, qué exigente. Ya está. O le toma foto, ya le van a tomar foto, no te preocupes, ya. Mejor enfocado, mejor enfocado. Paciencia, sigue en HD, en HD. ¿Qué dice cuál era la relación de parentesco de Santos y Lorenzo? Eran primos, o sea, la Maricel es su sobrina, sí. Santos se metió con la sobrina, sí, sí, sí. Norteños eran norteños, ya. Ya. Habla bien, habla bien. Mira que soy hijo y nieto de norteños, habla bien. Ya, a ver, vamos. Di. A ver, te cuento el toque de la separata, vamos a resolverla. Vas a ver que es un juego de niños, ¿sí? Ya está, ¿qué dice? Ah, cuidado con el cerdo. Pregunta número 1, ¿tienes la separata a la mano? Dime, ¿tienes la separata a la mano? ¿Ya está? Sí, perfecto. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado. Una de las características del modernismo hispanoamericano es el cosmopolitismo. Ojo, cosmopolitismo, autor, el cual consiste en, también destaca en la propuesta modernista pues exalta el concepto de belleza al ojo. Si ves la palabra belleza, la segunda tiene que ser esteticismo. Sin pensarlo, la segunda tiene que ser esteticismo. Y sí, la clave es la C. Cosmopolitismo para la pregunta sería interés por las culturas europeas y norteamericanas y el otro, esteticismo. Muy bien, pequeñín. Pregunta número 2. Determine qué alternativa completa de manera correcta el siguiente enunciado. En la constitución de la literatura modernista fue de vital importancia la influencia del parnasianismo y simbolismo, escuelas francesas, ¿cierto? Esto es una clara muestra de la tendencia. ¿Cómo se llama cuando yo miro a Francia? Cuando yo miro a Francia, otra vez, claro, cosmopolita, cosmopolita. La clave tiene que ser la letra A. Además, ninguna de las otras claves alude al parnasianismo y simbolismo. No hay duda, creo, acá. Vamos, si en algún momento tienes duda, también me preguntas, profe, ¿por qué no la sé? ¿No? Algo así. 3. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Él predomina en la narración de la novela Doña Bárbara a través de la descripción de espacios, personajes, costumbres, descripción detallada. Sin embargo, que ese empleado tiende a idealizar a los personajes. Hay un sin embargo, lo que pasa es que en el regionalismo hay objetividad porque somos realistas, pero al mismo tiempo idealizamos porque usamos alegoría. Usamos alegoría. Entonces, ¿cuál sería la clave? Claro, el realismo predomina, pero existe una organización alegórica. Idealizar es mostrar los personajes de una manera subjetiva. Claro, bien easy, obvio que sí, Jerry. Está bien easy. Las primeras son de nivel sencillo, no te olvides. Vamos subiendo nivel. 4. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado sobre Doña Bárbara. En cuanto a su estructura narrativa, narrador omnisciente, tiempo lineal. Doña Bárbara puede ser calificada como una novela tradicional, narrador omnisciente, novela lineal decimonónico. ¿Clave? Claro, la B, orden lógico y cronológico. Por favor. Ojo, todo esto es tipo Pre-San Marcos, así que así preguntan, no es broma. 5. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado sobre el regionalismo. Esta corriente es una variante del realismo inclinado hacia lo autóctono. Ahí está lo que me preguntabas. Inclinado hacia lo autóctono, donde los autores buscan representar sus proyectos sociales. Si el autor tiene un proyecto, el autor va a tener un símbolo. ¿Y el símbolo qué cosa es? Una dimensión alegórica.
Cuando te hablan de proyectos, siempre es alegórica. El proyecto regionalista es alegórico. Eso mismo vas a aplicar con Ciro Alegría. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, usaron una dimensión alegórica. Ya está. Lo rural, ya. Pero ojo, lo rural, sí, pero lee la clave C. Dice, llevaron valores rurales al espacio urbano. Está al revés. Es llevaron lo urbano a la ciudad. El proyecto es llevar de la ciudad al campo y no del campo. Sí, tu dislexia. No es dislexia, a todos nos pasa. Cuando leemos apurados nos equivocamos. Ojo, San Marcos es bien tramposa en su examen de admisión. Siempre tienes que leer bien las alternativas. Viene con truco, viene con truco. Pregunta número 6. En la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el personaje Santos Luzardo, quien puede crecer y formarse en la ciudad, se interrega el campo donde nació. Ajá, ¿qué está diciéndote? Que Santos Luzardo sintetiza campo y ciudad, ¿cierto? Encarna como un ideal la posibilidad de la síntesis entre civilización y barbarie. ¿Qué es eso? Símbolo. Símbolo, es un personaje alegórico. Esta interpretación muestra que emplea la novela para, ya pues, el proyecto. ¿Qué sería? ¿La A o la C? La A. Recurso realista, describir con detalle. ¿Qué tiene que ver la A? La A no tiene nada que ver. Mirada sociológica, no. Santos es un símbolo. Santos representa a aquellas personas que nacieron en provincia y que se fueron a la ciudad y aprendieron y ahora estos valores los llevan a sus pueblos. Eso es lo que representa Santos, un proyecto, propuesta ideológica. Casa, perfecto. Pregunta número 7. Con respecto al tema de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La barbarie se manifiesta mediante la, en tanto que el influjo de la civilización aparece relacionado con. Busca con la segunda está más fácil. ¿La civilización es capitalismo, modernidad, educación o caciquismo? Educación, ya salió la clave, pues. Entonces, ¿qué sería la barbarie? Violencia y miedo. Casa, ¿cierto? Ya salió. Siempre tienes que buscar la más fácil. 8. Respecto al argumento de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, marca la alternativa de completa de manera correcta el siguiente enunciado. Doña Bárbara rivaliza con Santos Luzardo, quien ha regresado a su hacienda después de varios años. Sin embargo, a pesar de esa rivalidad, ella manifiesta un interés en él. ¿Por qué? Porque le recuerda a su ex. Tú sabes de eso. Porque le recuerda a su ex. Vamos, dime la respuesta. Claro, le recuerdas Drúbal, le recuerdas Drúbal. Avión, no vale escribirle, no le escribas. Deja el celular. 9. ¿Qué dice? Ya pues, pero ya. 9. Con respecto a la verdad o falsedad de las características de prosas profanas, con este libro, según la crítica, concluye el modernismo. No. Con este libro, ¿qué cosa hacemos? La reafirmación del modernismo. Si la primera es falsa, tienes dos opciones. ¿Sobresale el esteticismo? Siempre. Aparte que por las claves, las dos dicen que es verdadera. Acá se define, ¿desarrolla temas como placer, hedonismo, erotismo y exotismo? Sí. ¿Erige al hombre como símbolo de lucha? No, el modernismo no habla de luchas. Sí, lo erótico, lo hedonista, lo exótico son temas de Darío. Claro que sí, la imagen de las ninfas, la princesa, claro que sí. Aparte, erotismo es todo aquello que se vincula con el placer, no necesariamente placer sexual, por si acaso. Entonces la clave sería la letra B. Erotismo es la preferencia por el goce. ¿Listo? Ya está. 10. ¿Qué característica del modernismo hispanoamericano está presente en los siguientes versos de Rubén Darío? Pausa. ¿Qué característica del modernismo está presente en los versos? No vayas a marcar la A. Ya no quiere el palacio. Exotismo. Listo. Palacio, exotismo en una. Ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimos en el lago de azul. Clave, exotismo. No está diciendo característica del poeta. Vamos, despega la cara del teclado. Se te pegó la cara en el teclado. Vamos. 11 dice: el anterior fragmento pertenece a la novela La vorágine de José Eustacio Rivera. Profe, usted no enseñó eso, no se vale. Espera, la pregunta es más fácil de lo que crees. Alude a una de las principales orientaciones temáticas del regionalismo. Un tema importante del regionalismo. Cualquier novela regionalista. A ver, puede ser civilización barbarie, puede ser, mira, si miras las claves, puede ser la A o puede ser la D. Nada más, ¿cierto? Puede ser la A o puede ser la D. ¿Qué te falta? Lee el texto, pues lee el texto. Las visiones del soñador fueron estrafalarias, procesiones de caimanes, naturaleza, de tortugas, naturalezas, pantanos, naturaleza, llena de gente, flores, naturaleza, que daban gritos. Dijo que los árboles, naturaleza, de la selva eran gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas. También tenían deseo de escaparse con las nubes, pero la tierra, naturaleza, los agarraba por los tobillos.
Ah, ya te diste cuenta que la clave no era la A, ¿cierto? Ya te diste cuenta que la clave no era la A. En la 10 la clave es la C. Aquí está, aquí está, aquí está en la pizarra. La clave es la C. Y en la 11 la clave era la D. Naturaleza, naturaleza. Hay que leer. No te guíes solo por lo que sabes. Hay que leer. 12. Con respecto al nivel alegórico que en la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos marca la alternativa que completa el siguiente enunciado. Doña Bárbara, ¿qué representa? Bárbara, barbarie, pues. Mientras que el matrimonio de santos permite la reconciliación de la ciudad y el campo, la naturaleza y el campo. La D, la D, la D. Oye, ¿qué hablas? Oye, se te pegó la tecla equivocada, Benny, se te pegó la tecla equivocada. Ey, calma, 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 pequeño. A ver. Stop, stop, para el chat. Muy bien. Vamos con calma, descuida, cualquiera cae. Bárbara es la barbarie, pero la C dice barbarie regenerada y esa es Marisela. La D dice imperialismo, eso es Mr. Danger. La A dice barbarie y atraso. Y la reconciliación entre, tú no puedes marcar la D porque dice civilización y mira lo que dice la pregunta, el influjo de la ciudad, o sea, ciudad y civilización, no pues, o sea, ciudad y ciudad no. Si ya dice ciudad, tiene que decir campo, tiene que decir campo, puede ser zonas rurales, pero mejor sería naturaleza. Por eso la clave era la A. Lee con paciencia, no te espantes, relaja. Puedes repetir lo que ya. Santos representa la civilización. Santos representa la síntesis del campo y la ciudad. Bárbara representa la barbarie. Marisela representa la barbarie regenerada, regenerada. Mr. Danger representa el peligro imperialista, lo norteamericano. Lo que estoy diciendo es alegórico precisamente, Miriam, que todo tiene un símbolo, peligro imperialista. Y ño Pernalete representa la autoridad corrupta. Esos son los símbolos que plantea San Marcos. Entonces, Bárbara, barbarie, ño Pernalete, autoridad corrupta, Marisela, barbarie regenerada, Santos, civilización o síntesis entre lo mejor del campo y la ciudad. Esa es la dimensión alegórica. 13. En relación al fragmento de Doña Bárbara, marca la alternativa que completa el siguiente enunciado. Este tipo de novelas se propone los ambientes sociales, espacios, incluyendo sus personajes. A ver qué nos dice la pregunta. Ay, ¿cómo van a marcar la B en la 13? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Estás marcando la B, por favor? Chico apurado. Marcaste la B porque dice alegórico, ¿cierto? Pero mira lo que dice la B. Nuevas técnicas. ¿Acaso el regionalismo tiene innovación o el regionalismo es tradicional? ¿El regionalismo qué es? Es tradicional, ¿ya ves? Ni siquiera hemos leído el texto y ya marcaste y por apurado. Lee el texto. ¿No ve que usted no es nada mío, como dice? Si fuera, no se habría quedado tan callado. ¿Qué es eso? Verosimilitud. ¿Por qué? Porque estamos representando el habla de los personajes. Estamos representando el habla de los personajes. Sí, criatura, afirmó él, tornando a emplear el término compasivo. Hay un contraste entre el habla culta y el habla popular. Claro, eso es mostrar de manera fidedigna, verosímil, y hay un contraste en el habla. Descuida, estamos para aprender. 14. A partir del fragmento de Doña Bárbara marca la alternativa correcta. Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre de quien no se han vuelto a tener noticias. A todo el Arauca el miedo vuelve a aparecer Altamira, llanura venezolana. ¿Qué significa? La civilización venció a la barbarie. La civilización venció a la barbarie. Esa estaba fácil. La D. Pregunta 15. Alivántense, muchachos, que ya viene la aurora con los lebrunos del día. Es la voz de Pajarote que siempre amanece de buen humor. Otra vez, el contraste entre el habla popular y el habla culta del narrador. ¿Cuál sería la respuesta? Hay un contraste entre el lenguaje popular y la lengua culta. Casa, perfecto, casa. 16. Después de leer el fragmento del rey burgués de azul, la actitud con la que el rey burgués recibe al poeta que connota. Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y maestros. ¿Qué hizo? Preguntó el rey. Señor, es un poeta. Él tenía cisnes, estanque, canarios, gorriones. Déjalo aquí. Marginación, ¿cierto? Marginación. ¿Cuál sería la respuesta? La situación del artista en el mundo moderno. Ya, pues, colócalo por ahí nomás, pues, ¿no? Ya, ahí donde no estorbe, por favor. Perfecto. Pregunta 17.
En el fragmento del sátiro sordo, incluido en el azul de Rubén Darío, podemos identificar un día que el padre Apolo estaba tañendo la divina lira, el sátiro sordo salió de sus dominios y posado a subir al sacromonte y sorprender al dios crinado. Este le castigó tornándole sordo como una roca. Mira las figuras literarias que está usando. En balde en las espesuras de la selva, llena de pájaros, se derramaban los trinos y emergían los arrullos. Lenguaje poético, lenguaje poético. Es la 17, la 17. Estoy leyendo la 17. ¿Qué fue? ¿Qué fue? La separataca yo la tengo como 17. Sí, 17. Está bien. ¿Cuál sería la respuesta? Lenguaje poético. ¿Cuál sería la clave? Prosa con rasgos líricos. Prosa con rasgos líricos. Muy bien. Pregunta 18. A partir del fragmento del pájaro azul del libro azul, se colige que el artista, sin leer el texto, marginado. Voy leyéndolo. Un día Garcín recibió de su padre, un viejo provinciano de Normandía, la siguiente nota. Sé de todas tus locuras en París, mientras permanezcas de ese modo no tendrás de mí una sola moneda. Marginado, rechazo, rechazo, casa. 19. Dice del fragmento de Rómulo Gallegos, ¿qué enunciado se relaciona con el tema principal de Doña Bárbara? No obstante, Luzardo se quedó pensando en la necesidad de implantar la costumbre de la cerca, civilización. La cerca sería el derecho contra la acción todopoderosa de la fuerza, la necesaria limitación del hombre ante los principios, hombre-naturaleza. El hilo de los alambrados, la línea recta, los valores de la ciudad al campo. Exacto, civilizar la naturaleza, casa. Muy bien. 20, con relación al fragmento de Doña Bárbara, marca lo correcto. Tomando en consideración la cronología del argumento, se puede deducir que el protagonista, o sea, ¿qué parte de la novela es esta? Es lo que te está preguntando. No, no es la A. Te está pidiendo cronología, no es la A. Dispón lo necesario para que mañana se proceda a la reparación de la casa. Ya no venderé Altamira, volvió a meterse, ya no venderé, ya no venderé. ¿Qué significa? Acaba de llegar Altamira. La clave es la D. Acaba de llegar después de haber vivido en la ciudad. Cronología, dice la pregunta. 21. A partir del fragmento de Doña Bárbara podemos inferir que la corriente regionalista se interesa por esto en cuanto al vocabulario, corrigiéndoselo a cada momento. Las lecciones propiamente eran por la noche, ya de largo el olvido, estaban saliendo bastante bien la lectura y la escritura, que fue lo único que de pequeña le había enseñado a su padre. Lo demás todo era nuevo, interesante. Valores de la ciudad en el campo. Valores de la ciudad en el campo. No puede ser la D. ¿Por qué va a ser la D? La D dice reproducir el habla popular. Acá yo no veo habla popular. Acá yo veo que Santos le está educando. Y dice, en cuanto a maneras y costumbres, los modelos eran señoritas de Caracas, o sea, valores de la ciudad. Claro, la clave sería la letra B, valores urbanos, valores urbanos. 22 en el fragmento del poema azul. ¿Qué característica romántica encontramos? Romántica. Noche, este viento vagundea las alas tumidas y heladas, el gran Andes, exaltación de la naturaleza. La nieve cae en copos, exaltación de la naturaleza. Claro, la letra D, idealización de la naturaleza. 23. Del fragmento del sátiro sordo, habitaba cerca del Olimpo un sátiro, el mismo fragmento que acabamos de leer hace un momento, donde Apolo lo deja sordo al sátiro. Yo te pregunto, ¿será mitología hispanoamericana? No, vota la 1, vota la 1. ¿Cómo vas a marcar la A? Vota la 1, ¿por qué? Porque en la 1 dice hispanoamericana y es mitología griega. Y vota la 3, porque el modernismo no es realista. Te quedan la 2 y la 4. Es grecolatino y hay plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Imágenes, descripción de imágenes. 24. Cierto en que llano no se doma un potro ni se enlaza un toro impunemente. Quien lo haya llevado a cabo pertenece desde luego a la llanura. Además, esta no hacía sino recuperarlo. Yo le había dicho a Antonio Sandoval, llanero es llanero hasta la quinta generación, pero también algo más, algo sobre lo cual se reflexiona, pero que estaba allí en el fondo del alma, transformando los sentimientos del hombre en la ciudad, derribando los obstáculos. Marisela, canto del arpa llanera, la del alma ingenua y traviesa silvestre como la flor de Paraguatán, que embalsama el aire y la mata, la perfuma la miel de las aricas. Rural. Escenarios rurales, temática rural, ¿cuál sería? Respecto al fragmento, ¿destaca la importancia de la civilidad? No. ¿Evidencia una inclinación hacia lo autóctono? Sí. ¿Representa una naturaleza dócil? No. ¿Resalte el habla coloquial? Ahí no. Ahí no. La clave sería la B. Y 25. ¿Verdadero o falso sobre Doña Bárbara? Y acabamos. ¿Maricel es la única sobreviviente de una familia de caciques? No. En la novela aparecen sus papás. ¿Santos Luzardo decide conservar la hacienda? Sí. ¿Balbino Paiva coludido con Bárbara Estafa Santos? Sí. ¿Los problemas del INDE se resuelven con Ño Pernalete? No, el juez no ayuda. ¿Y al final Santos los derrota? Sí, casa. Y con eso tenemos las 25 preguntas. Dime, ¿se entendió? ¿Estuvo fácil? ¿Todo bien?
¿Todo en orden? Obviamente que nos falta Hispanoamérica 2, donde vamos a trabajar todo lo demás. Ya sabes, a partir de la próxima semana reestructuramos el temario. Por favor, saquen excelente en el quiz. Demuestren que han estado atentos. Y lee con cuidado porque viene con trampa. Ahí te acaban de mandar el link. Vamos.